Hoy, más que nunca, es el momento propicio para encontrar y redescubrir en América Latina, cuyas identidades profundas no se han contado en los aconteceres políticos o en las historias del continente. Se ha generado una visión existencial de Latinoamérica gracias a los grandes maestros del arte, que con sus obras han testimoniado la historia social de los pueblos, sus luchas, anhelos y avatares. Este testimonio ha logrado plasmar una identidad reconocible, única y sólida, que se manifiesta en todas las expresiones plásticas de los maestros latinoamericanos. Es así que un grupo de pintores, arquitectos, historiadores, sociólogos, músicos y profesionales de otras disciplinas han comenzado en los años 90 en el taller del maestro Edmund Valladares, una investigación sobre los maestros latinoamericanos que ha quedado registrada a través de un mural que reinterpreta las obras de cada maestro estudiado. Los escultores de la isla de Pascua, Chile. ¿Son gigantes protagonistas de historias fantásticas o por el contrario, pertenecen a la memoria colectiva de la humanidad y están basadas en relatos de lo que realmente ocurrió en el planeta? ¿Quiénes construyeron las colosales estructuras megalíticas? Está más relacionada con lo onírico que con lo real. Estas mega esculturas tienen tamaños gigantescos e intentan encontrar en sus ancestros una protección para su pueblo, para su descendencia, para su linaje. Transmitir el famoso maná, que es lo mágico, lo sobrenatural, para protección de todos ellos. Son obras con características plásticas notables. En ellas, los elementos focales aparecen con plenos y vacíos, con predominio de la curva y la liviandad formal. En su mayoría, son piezas abstracto-figurativas, pues los elementos figurativos están ensamblados plásticamente de forma tal que su estética aparece constituyendo una imagen metafórica abstracta de carácter simbólico. El término huaco viene de huaca, que es un término inca que designaba a todas las sacralidades, a los dioses, templos, lo usaban como para designar algo sagrado. Estas cerámicas las fabricaban unos artistas que se formaban, tenían que recorrer todo el imperio inca, aprendiendo las costumbres y técnicas de los pueblos. Eran subvencionados por el Estado inca y tenían una tarea que era de poder transmutar un pensamiento mágico religioso en un elemento visual. El arte en las máscaras del bien y del mal de los Diablos de Yare, Venezuela, hoy nombrados como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, fíjate que esto que estábamos diciendo de las máscaras, ¿no? O sea, la fuerza telúrica, cómo salen esas máscaras, porque justamente no responde a la imaginería europea. Esas imágenes no son europeas, sino que son propias de América. Sí se puede ver la influencia africana en esos rostros y en los colores, las texturas que tienen. Pero justamente es una verdadera integración de lo que se tenía en América con la idea que puede traer el europeo. Por eso esa pelea entre el bien y el mal, pero prima esa fuerza
que le da realmente el trabajar con los elementos de la tierra, el que lo hagan manos originarias de América. Entonces, bueno, el producto es esa máscara tan llamativa y tan expresiva. Es más, como movimiento pictórico se podría decir que son máscaras expresionistas. Con una abstracción incluida, ¿no? Porque claro, exactamente. El expresionismo ya también tenían los huacos. Los huacos, sí. También las esculturas me parece que una de las características que suma es que es un expresionismo abstracto. En mayo del año 2012, en el marco del Festival de Cine Espacio Rec 3, la Universidad de Bellas Artes y el Teatro Argentino de La Plata invitaron al maestro Edmund Valladares, artista integral fundador del Taller Valladares, a presentar la investigación realizada sobre los maestros latinoamericanos, nombrándolo además presidente honorario del festival. Emilio Petoruti nació en La Plata en 1892. Estudió Bellas Artes en su ciudad natal y en 1913 fue becado para continuar su formación en Europa. Allí tomó conocimiento del movimiento futurista, al cual adhirió en un principio, hasta que más tarde conoció el cubismo. Está en una exposición en la Toscana donde presenta 4 cuadros. 2 de los cuales se llaman Armonía, Espacio y Movimiento. Bueno, después conoce a Juan Gris en París y después junto a Azul Solar retorna a la Argentina. Dijo el gran poeta Pablo Neruda: los nombres de Orozco, Rivera, Portinari, Tamayo y Guayasamín forman la estructura andina del continente. Son altos, abundantes, crispados y ferruginosos. Caen a veces como desprendimiento o se mantienen naturalmente elevados, unidos territorialmente por la tierra, la sangre y la profundidad indígena. Tenemos un buen ejemplo de esa gran poesía de Neruda, porque tenemos aquí el original de Guayasamín, una de las obras que realmente me regaló y que para mí es toda la síntesis de esta poesía de Neruda, ¿no es cierto? Aquí está el espectro del hambre, del dolor, de la muerte, al final, de un pueblo indígena. Para Orozco, el muralismo es la forma más desinteresada de hacer arte, porque no puede hacerse de ello un uso particular, sino que tiene trascendencia social. De ahí que es el arte más puro y directo que llega al pueblo para que lo vea y lo confronte. Es un humanista. Además, el tema de las clases sometidas, de los africanos, de los inmigrantes, de los obreros, todas las reivindicaciones sociales. Exacto.
retrató a su México, su gente y su imaginería. Abandonó las corrientes artísticas del momento, dando lugar a un estilo nacional que plasmó la historia del pueblo mexicano, desde la época precolombina hasta la Revolución. Con escenas de marcado realismo, vigoroso, popular y de colores vivos, destacó la vindicación del indigenismo, convirtiéndola en su temática fundamental. Toda la obra de Diego Rivera está impregnada de la historia mexicana. Sus murales cuentan toda la vida del pueblo mexicano desde la época precolombina, la conquista, las luchas, más adelante las luchas sociales y la reivindicación indígena. Se dice de Rivera que fue un pintor de la mexicanidad. Se supo imprimir a toda su obra el sello mexicano, de la historia mexicana. La originalidad de su obra supera cualquier comparación que pueda hacerse con la pintura americana o europea de su época. Es una pintura en la que la representación de su cuerpo flagelado lleva impreso un expresionismo único en Latinoamérica. Su madre era indígena, de Mesoamérica, ¿no? Podríamos decir que por esa razón la pintura de ella tiene una personalidad y una fuerza expresiva y una identidad que proviene de ese origen. Y por su padre, ella podríamos decir también que tiene como un patetismo casi místico. La denuncia de lo marginal en su obra lo llevó al reconocimiento del público del continente y del mundo, en especial en 1940, cuando resultó ser el primer artista sudamericano en tener una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. De familia humilde y sin recursos, Portinari se impresionó desde pequeño con los pies de los labradores, a los que describió como deformes, pero capaces de contar la historia de esas vidas sometidas a la pobreza. Rufino Tamayo, nacido en Oaxaca, México, reflejó en sus pinturas la vida cotidiana de su entorno, con marcado acento folclórico. Estudió profundamente las raíces precolombinas, pero a través de Braque, de Picasso y de Matisse, logró también incursionar en lo que es el cubismo. Bueno, hablábamos entonces de la importancia de estos maestros y lo que significa para nosotros como una generación más joven, ¿no? ¿Qué significó esto? Bueno, en realidad son los maestros que nos preceden y no sé si de alguna manera como predeterminada, pero ellos trabajaron una estética que nos fue marcando un poco el camino, muchos con influencias de formación europea, viniendo de las grandes inmigraciones que tuvimos, por lo menos más que nada aquí en la Argentina, maestros como Petoruti, que se han formado en el academicismo europeo, pero que después se fueron modificando con una impronta muy nacional o muy regional.
grandes maestros argentinos, reconocidos continentalmente por sus obras, son Lino Enea Spilimbergo y Raquel Forner. Ambos intervienen en la denuncia de las necesidades sociales comunes a toda Latinoamérica. Spilimbergo no solo es un artista, sino que también es un pensador que encuentra en la pintura una herramienta de lucha para la manifestación de los principios ideológicos de la sociedad de su tiempo. Encabezó la época con mayor cantidad de grandes pintores de Argentina, en mayoría hijos de inmigrantes, que conformaron la primera pinacoteca de arte argentino. Conocedor de todas las escuelas, desde el Renacimiento hasta el postcubismo, muestra en sus retratos y maternidades el agregado de escenografías típicas de la época, como es el conventillo, logrando una pintura casi escultórica. En sus grabados sobre el hombre y la mujer segregados de la ciudad, con definitorios blancos y negros, aparece una de las primeras manifestaciones de la escuela expresionista latinoamericana. Pertenece al grupo de pintores hijos de inmigrantes que en la búsqueda de la identidad pictórica hacen aparecer los rostros acriollados en sus obras. Generó también, como Frida Kahlo, un aporte desde el género, siendo algo difícil de imponer en aquella época. Raquel Forner. Raquel nació en el año 1902 y falleció en el año 1988. Ella perteneció a los pintores, al grupo de pintores de hijos de inmigrantes, que traían en sí una cierta nostalgia que se diferenciaba de los pintores del continente. Nunca perdió el rumbo de ir a la búsqueda de un lenguaje plástico que le permitiera expresar la humanidad generacional más cerca de la ideología del hombre, o sea, la más cercana de la ideología del hombre. Ya al final de su obra, ella deja al hombre y deja a la tierra y se acerca al espacio. Y en el espacio crea esos seres mutantes, informales, con ribetes expresionistas, que dan un mensaje de cierto miedo hacia lo desconocido, pero también un mensaje de ir al encuentro de inteligencias superiores. Bueno, el aporte que hizo Raquel a la pintura argentina fue extraordinario. América Latina está constituida por cientos de etnias precolombinas y otras que nacieron de las inmigraciones, como es la del pueblo afro. Tal vez esta cultura es la que mejor se adaptó a la vida indígena, dando como resultado una temática enriquecida por la presencia de personajes típicos, como se pueden ver en la obra de Reverón, Lam o Figari. Supo captar la luz del trópico y reflejarla en sus obras como ningún otro pintor latinoamericano. Con las muñecas de trapo que él mismo realizó, logró dotar a sus collages de una notable teatralidad goyesca, sensible y sensual. En el último período, desarrolló una pintura hipersensible, donde el color y el dibujo se confunden, dando lugar a imágenes oníricas, únicas e irrepetibles. Pero lo más importante de Reverón, que su pintura impacta por la incidencia de la luz del trópico y de la geografía y la naturaleza.